Bueno, Walter Buffarini es docente técnico aeronáutico, docente en matemáticas, educación tecnológica, formación para la vida y el trabajo, dibujo técnico, entre otras, de el IPET 258, Mayor Ingeniero Francisco de Arteaga, de la localidad de Las Higueras, ubicado en la provincia de Córdoba. Actualmente se desempeña como vicedirector y además fue alumno de esta escuela en el año 81 y maestro de taller durante 12 años para la ENED. Trabaja aquí desde hace 25 años y con el fin de explicar las ventajas y desventajas de los desafíos de integrar las TIC en esta escuela, se le realizó la presente entrevista. ¿Qué cambios, Walter, usted observa en cuanto a lo que son cambios tecnológicos, pedagógicos y curriculares a través de la inclusión de las TIC en esta institución desde su trayecto como alumno hasta llegar a un cargo directivo? Bien. Bueno, para nosotros como escuela la educación tecnológica siempre ha sido importantísima, pero claro que está vinculada la mayoría de los periodos institucionales en el marco del avance tecnológico en materia electrónica. Quizá en el área aeronáutica, por razones que son de política nacional, no tenemos a veces el acompañamiento en el crecimiento de la industria aeronáutica. No obstante, la tecnología entendida como TICs, ¿no? Como tecnología de la información y la comunicación, atraviesan a toda la sociedad y nuestra escuela también se ha visto fortalecida de parte de Conectar Igualdad como programa de asistencia para que nuestros alumnos y también nuestros profesores cuenten con esa herramienta importantísima hoy. ¿Y el personal de esta institución utiliza herramientas TIC? Sí, sí la utiliza porque la idea es justamente aprovechar el recurso que muchos alumnos y docentes no tienen como propios. De todos modos, si vos me preguntás si se utiliza o si se optimiza, depende. Hay espacios curriculares donde se trabaja con mucho, digamos, asistencia de la herramienta informática. ¿Por ejemplo? Depende, digamos, hay departamentos donde se ponen como objetivo incorporar, incluir a la herramienta TICS. Hay varios departamentos que lo hacen, pero nosotros como escuela pública en realidad siempre hay que tener claro de que las voluntades muchas veces son institucionales, pero muchas otras son personales. Bien. Y profesionales. Entonces, como que hay docentes que por voluntad personal y porque realmente entienden que es una herramienta insustituible hoy en el aula, la incorporan. Hay otros que esperan que se diseñe toda una estructura ideal, a ver si se entiende, ¿no? A veces se busca la estructura ideal para poder implementar. Claro, y en realidad la estructura ideal no la tiene casi ninguna institución. Exactamente. ¿Y para qué funciones observa que las utilizan? Nuestra escuela, insisto, el hecho de que tenga un perfil técnico específico, en donde más se utiliza por lo que yo veo, hace muy poco que estoy en la función directiva, pero sin lugar a duda en la orientación electrónica y aviónica. Entiéndase que aviónica es la orientación de la electrónica relacionada a la aeronáutica. En esta orientación se utiliza más que en la orientación aeronáutica. ¿Y a qué se debe? Muchas asignaturas, justamente porque muchas asignaturas tienen el perfil electrónico y sépase que el alumno egresado nuestro tiene inserción laboral, muchas veces no en lo aeronáutico y sí en la rama de la electrónica. Nuestros docentes, muchos conocedores de esa situación, tratan de integrar los contenidos curriculares y organizar su selección curricular, y esto integrando las computadoras para que el alumno después de su salida laboral se encuentre con un espacio más amplio. Bien. ¿Y qué factores usted considera que motiva al personal docente para utilizar las TIC? Bueno, algunas yo creo que tienen que ver con lo sociológico, tienen que ver con lo que hoy, digamos, todos, no existe el docente que hoy no pueda reconocer en las TICs una herramienta valiosa de acompañamiento, no de reemplazo, ¿no?
Y después están las cuestiones contextuales, insisto, las cuestiones nuestras hacen que la tecnología no tenga que acompañarnos. No obstante, yo creo que se tiene que seguir avanzando en materia. ¿Y qué motivos los desalientan a los docentes a utilizarlas? Bueno, también yo creo que tiene que ver con aspectos de que muchos docentes no pertenecemos a la era de la tecnología, no nos formamos en la era de la tecnología, entonces eso hace de que se genere un cambio ahí generacional que sigue estando presente en todas las instituciones. No obstante, en los últimos 2 años se han hecho desde programas nacionales y algunos provinciales muchos intentos para que el docente realmente se acerque. Bueno, este es un ejemplo claro de que los docentes están en contacto. Bien, y en este sentido, ¿qué aspectos sería necesario incentivar y mejorar en su institución a partir de lo que pueda estar necesitando, que pueda proporcionar el Ministerio de Educación o la misma institución? Siempre hay que, mira, en materia de gestión educativa y teniendo la responsabilidad de conducir junto con la señora directora el perfil institucional, siempre para hacer ajustes. Y yo la verdad que lo vería más, me parece que nosotros tenemos que incentivarlo más en el CV. La utilización del CV, por ejemplo, nosotros estamos con un programa relativamente débil en materia de utilización de los recursos informáticos en dibujo técnico, ¿no? Por tomar un ejemplo, en un espacio curricular donde hay mucho crecimiento de la tecnología y por distintos motivos y también por currícula determinada del Ministerio de Educación, no tenemos un aprovechamiento óptimo. ¿Y qué actividades con TIC serían las más útiles y enriquecedoras para esta escuela y para esta orientación, para realizar con los alumnos, por ejemplo? Las TIC, yo creo que las herramientas, que no solamente la computadora, ¿no? Son todos los medios informáticos, yo creo que hay que utilizarlos, se deben utilizar en todos los espacios curriculares. Y se tiene que generar desde la escuela justamente esa propuesta metodológica para que aquellos docentes que todavía no lo han hecho se sientan cómodos diciendo, porque ¿sabe qué ocurre muchas veces? Que hay como una idea generalizada en varios docentes que creen que el alumno sabe más que el docente de la herramienta informática, cuando en realidad no necesariamente es así. El alumno tiene más predisposición y está más motivado cuando está con los kits, pero no necesariamente sabe utilizar la herramienta. La conoce, pero a veces no optimiza el recurso como realmente uno le puede llegar a hacer utilizar. Bien, ¿y hay algún recurso digital que usted encuentre más útil que otro? Por ejemplo, para matemáticas o para las asignaturas en las que usted se desempeña. Y bueno, mira, yo creo, insisto, nosotros en la escuela, todo lo que sea osciloscopio, todo lo que sea LED, todo lo que sea utilización de elementos con voltaje, eso la escuela dispone de mucho elemento. El cañón de proyector es una herramienta que se utiliza hoy mucho. Pero me parece que se debe trabajar también, se tiene que crecer en tener contacto con el chico, con aprovechar también lo que el alumno pueda producir desde su propio domicilio. Porque el chico está todo el tiempo con el recurso informático. Entonces, creo que en eso tenemos que aprovecharlo más. Bien, ¿y en qué medida considera que las TIC estarían cambiando o cambiarán sus prácticas de enseñanza? Mis prácticas puntuales. Y la de los docentes en general. La herramienta informática tiene que aportar, tiene que acompañar, tiene que servir para que el docente llegue al alumno con más fortalezas, no como un desafío de que se sabe muchísimo el tema. Nosotros no somos especialistas en informática, no tenemos por qué saberlo, salvo excepto los docentes que son de esa área, pero sí animarnos a ser más humildes cuando uno no tiene conocimiento, decir, bueno, a ver, tenemos que aprender en equipo, aprender a trabajar en correspondencia con otros.
Eso cuesta mucho, por ahí no está instalado en nuestra cultura educativa. Entonces yo si tuviera que sugerir, y desde acá, desde el puesto de directivo, instar a los docentes que aprendamos a trabajar en equipo, aprovechar cuando el otro lo sabe, lo que yo no sé y viceversa. ¿Y cómo describiría el papel del docente a partir de la integración TIC en las escuelas? El rol del docente. Sí. Yo creo que hay docentes que tienen una apertura importante no solamente para con las TIC, para trabajar en cada propuesta que se va haciendo. Recordemos que nuestras escuelas hoy son muy diversas. Una escuela, nosotros necesitamos por ahí un docente con un perfil específico, diferente al que ese mismo docente va a desarrollar en otra escuela. ¿Ah? Hay docentes que son más abiertos y más predispuestos a trabajar respondiendo a los contextos, y hay docentes que son obviamente un poco más ortodoxos y más disciplinados, entonces como que tienen menos apertura. Creo que depende del diálogo, depende de la propuesta que siempre centrada en lo que el alumno tiene que receptar de nosotros. El alumno hoy es un alumno que está abierto a utilizar el recurso informático. Si nosotros se lo cerramos, ese alumno se nos va a distanciar. Eso me parece que es una propuesta generalizada. Muchísimas gracias.